Ya nos acompaña en nuestro bloque de entrevista el señor Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Vamos a hablar en líneas generales sobre las buenas prácticas y las nuevas prácticas también para lo que hace a los productores en el rubro del agro y de qué manera esto puede impactar también en la producción a nivel nacional. Presidente, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buen día para vos, para la audiencia, un gusto compartir contigo. Si nos podría dar detalles acerca de la situación de la agricultura a nivel nacional, cómo estamos, y también la importancia del uso de las tecnologías en lo que hace a la producción. Bueno, la agricultura, este no es su mejor año, tanto a nivel de la agricultura tecnificada, la agricultura no tecnificada. Las contingencias del clima golpearon fuerte y pasamos de escenario de sequía a fines del año pasado y comienzo de este año a un escenario de exceso de lluvia e inundación en el otoño. Entonces, de arco a arco nos movimos en un corto periodo de menos de 6 meses. Entonces, condiciones extremas para trabajar, tanto falta de lluvia en un principio y exceso de lluvia al final. Eso golpeó en la producción del principal rubro agrícola, que es la soja. Cayó la producción un 23%. A eso se le agregan las dificultades de mercado. Y también todos los otros rubros fueron afectados por ambas variables. El único rubro que no tuvo problema de precio fue el sésamo. El sésamo sembrado en época salió bien y la gente también vendió a buen precio. El resto de los rubros, mandioca, soja, fruta y hortícola, todos tuvieron algún tipo de impacto del clima o de mercado. Y los frutícolas también siguen teniendo el impacto del tema contrabando que le distorsiona el escenario comercial. Esa es la situación hoy. La soja safriña fue muy afectada por las lluvias de abril-mayo y los rendimientos no son muy buenos, pero dio para salvar la producción de semilla y vamos a tener semilla para sembrar la próxima campaña. El maíz sí es la primera buena noticia este año, está saliendo con buenos rendimientos y creo que marca un principio de recuperación en ese sentido y le oxigena financieramente al productor. En promedio, para tener una idea de... Y está arriba de los 6.000 kilos, pero todavía no tenemos cerrados los números, está todavía en proceso eso. Pero sí un área de siembra que cayó unas 40.000 hectáreas en relación al año pasado. Estamos por 885.000 hectáreas y los rendimientos son mejores que el año pasado. En el caso del maíz. ¿Y en el caso de la soja? La soja fueron 693.000 hectáreas de soja safriña y con rendimientos entre 1.000 y 1.200 kilos por hectárea que no oxigena financieramente desde el punto de vista de producción, suma muy poco, pero sí para la producción de semilla ayuda para tener disponibilidad para la próxima campaña. En el caso de la soja sería perder, empatar. Más bien es salvar la semilla. Salvar la semilla. Y en la soja zafra sí, ya los resultados están a la vista. Ayer vimos el Banco Central ajustó el rendimiento, el crecimiento del PIB a la baja de un esperado 3.2 del trimestre anterior a este trimestre a 1,5. Entonces, como vemos, se sigue cumpliendo el viejo dicho, un año de mala cosecha es un mal año económico para el Paraguay, lastimosamente. Hablando de economía, los indicadores hablan justamente de la recesión en el primer semestre y el impacto que tuvo uno de los pilares principales de nuestra economía, que es justamente el sector de agro. Y por esto también se puede decir de que muchos productores quedaron pendientes de honrar estas deudas, tuvieron que, digamos, ajustar algunos números. ¿Cómo van a hacer para poder repuntar esto en el siguiente semestre? Bueno, en ese sentido se estuvo trabajando desde enero y en abril ya el Banco Central sacó una primera resolución, en mayo sacó otra, donde flexibiliza las condiciones para refinanciación, reestructuración de deuda y bueno, eso está en marcha. Hay mucha gente que está accediendo a esa posibilidad y reestructurando y refinanciando su deuda de tal manera a poder volver a sembrar en condiciones adecuadas en septiembre en la próxima campaña. En atención justamente al calendario agrícola, ¿esto a cuántos meses podría, digamos, mejorar o podría verse mejoras? Y lo que va a marcar un punto de apalancamiento fuerte, un salto en la recuperación, puede ser una buena cosecha de soja el año que viene, apalancada ya un poco en esta cosecha de maíz que oxigena, y el trigo que está en proceso que también salga bien.
En cuanto a los precios, ¿cómo está actualmente? Porque sabemos que somos siempre tomadores de precios, pero finalmente esto también tiene o incide en la proyección que puedan tener. Bueno, los precios no manejamos nosotros, viene de afuera, tomamos precios. Y la guerra comercial China-Estados Unidos complicó más con una presión a la baja de los precios. No solo es la cuestión oferta y demanda, sino la guerra comercial y los aranceles que pusieron distorsionaron los precios y presionaron más abajo de lo que estaban en soja. En maíz hay un precio razonable entre 115 y 120 dólares la tonelada, que ya con los rendimientos que hay, también. Trigo es una incógnita, se habla de ciertos precios, pero esperemos la hora de la cosecha, porque ahí la verdad se va a poder visualizar. Y para el año que viene no hay que fijarse tanto en el precio, sino en mejorar los rendimientos y con eso pegar un salto de nuevo, una recuperación económica. Empecemos el proceso que va a llevar uno o 2 años todavía recuperar el golpe de este año 2019. ¿Se ha avanzado en lo que hace la introducción de los cultivos con eventos transgénicos, esto en la producción de menor escala como también a mayor escala? Bueno, Paraguay tiene dos hechos que hacen a las prácticas de manejo que marcan un antes y después. En los 90, la introducción de la siembra directa, que es el manejo conservacionista de los suelos que permite no solo conservarlo, sino mejorarlo. Con la labranza cero se siembra sin rastrear y con un manejo que implica rotación de cultivo, cobertura permanente del suelo, incorporación de materia orgánica, que hace que los suelos vayan mejorando, y eso significó un primer salto en los niveles de productividad. Y en los años 2000 la introducción de la biotecnología, que en su inicio era la soja RR resistente a herbicida, que simplificó mucho el manejo porque antes se tenía que usar un cóctel de 4 o 5 herbicidas para controlar los yuyos. Eso más la siembra directa complementado hizo que se vaya consolidando la agricultura paraguaya a niveles de cualquier país del primer mundo en la agricultura tecnificada. La agricultura no tecnificada tiene un rezago, pero ya hay un proceso en los últimos 10 años, desde el 2008 en adelante, cuando cae el algodón, ese productor algodonero se volvió productor de grano y ahora hay 900.000 hectáreas de soja en manos de pequeños productores de menos de 20 hectáreas, están tecnificados y están también trabajando con la tecnología de siembra directa y buscando ir consolidando ese proceso de inserción en la economía. ¿Todavía hay resistencia a las nuevas prácticas, digamos, a poder introducir esta tecnificación? Hay resistencia tanto de políticos como de ciertos liderazgos regionales que apuntan a un modelo de gestión basado en el ayudo, en el subsidio, no en la autogestión, no en el asociativismo, no en la tecnología y el conocimiento. A eso se debe apuntar. A eso se debe apuntar. Ese es el camino correcto. El mismo ministerio tiene que ayornar su gestión a un modelo de apoyo en transferencia de conocimiento y tecnología, no de herramientas que ya están fuera del mundo, como pala, asada, machete, carretilla o pollito. Con eso no se sale de la pobreza, con eso no se inserta en el mercado, con eso no se gana plata. ¿Qué permite presuponer esto? ¿De que necesariamente demandaría una mayor inversión o no tiene que ver con una mayor inversión en atención a la situación que tienen varios puntos de producción de nuestro país? Significa mayor inversión, si querés, en capacitación permanente del pequeño productor más que en cosas. Si uno tiene el conocimiento y tiene un buen plan, la financiación consigue y se pueden generar los recursos para eso. Lo que no se puede es, sin plan, estar dando plata y los resultados no se ven. En el rubro 800 del Ministerio de Agricultura en los últimos 15 años, que es el rubro de regalitos, que le llamamos nosotros, que es una piñata, se invirtieron 1.200 millones de dólares en 15 años. ¿Y dónde están los resultados para ese sector? No se tuvo retorno de esto. No hay. ¿Qué aumentó la productividad? ¿Qué aumentó la eficiencia? Tuvimos un caso, entre paréntesis hago esto, de la manifestación de algunos labriegos que estuvieron justamente en la capital y tuvieron justamente una inversión, o al menos fue una donación, se puede entender, de un capital importante
pero que no se tiene datos en cuanto a administración, de distribución. Y eso es una constante en los últimos 15 años. Se da la plata y no se sabe a dónde va, ni quién se quedó con el vuelto. Entonces creemos que eso tiene que cambiar. Y tienen que ser fondos retornables, créditos. Entonces el que va a trabajar va a ir a tomar un crédito. Ahora, si es gratis el reparto de plata y todo el mundo se va a poner en la lista y va a retirar la plata y no va a trabajar. Eso es lo que queremos. Ese modelo de asistencialismo. Sí, ese es un fracaso. Ya tiene que terminar definitivamente, pero hay intereses políticos, intereses de ciertos liderazgos que mantienen vigente ese modelo, que es un fracaso. ¿Se maneja en porcentaje aquellos productores que están, digamos, haciendo o introduciendo las nuevas prácticas como también la metodología, como decía, la siembra directa? Inclusive se habla ya en la zona del Chaco, en donde también van a tratar de introducir esto, las nuevas variedades de soja, la soja nacional, la soja par también? Y hay la adopción de buenas prácticas agrícolas. Nosotros hicimos un trabajo de diagnóstico y a nivel de los agricultores medianos y grandes, los más tecnificados, está en torno del 85-90%. Y en los no tecnificados o que están en proceso de incorporación a la tecnología, ya hay un 20% de productores que están en esa línea de trabajo. Es decir, un proceso lento y que se hace a pesar de las intervenciones de las políticas públicas que van en sentido contrario de incorporarlo a los procesos de las cadenas productivas, al proceso del conocimiento y al proceso del uso de la tecnología y las buenas prácticas de manejo para tener mejor competitividad. Sabemos también de la investigación que realizaron por parte del sector privado también en poder introducir estas nuevas variedades de soja. Y sabemos también de que hay muchos productores que están optando justamente por las características de la misma y la adaptación a nuestro suelo. ¿Tienen resultados al menos de lo que ya ha dado en estos últimos años? Y bueno, ese es un trabajo que lleva más de 10 años, se hizo en conjunto con el IPTA, que es la entidad pública encargada de la investigación. Nosotros cooperamos con ellos, es un trabajo conjunto, un esfuerzo compartido. Hace 4 años aparecieron las primeras variedades, el resistente a roya, que es una enfermedad que complica mucho el manejo y genera mucho gasto. Esta variedad con 1 o 2 pulverizaciones se puede cosechar tranquilamente. Las otras que no son resistentes necesitan 4 pulverizaciones. Está con una penetración de un 5% del mercado, es gradual, no hay milagro, y son procesos, pero ya hay variedades nacionales. ¿Estas compiten con las que vienen de afuera? Compite con las que vienen de afuera y está saliendo afuera al mercado boliviano, ya fue registrado, y esta campaña que comienza va a empezar a sembrarse en Bolivia 2 de las variedades. Y en Brasil está en proceso de habilitación de estas variedades para poder sembrar en Mato Grosso, en Río Grande. Y bueno, son trabajos que llevan tiempo, es un trabajo silencioso donde los técnicos del IPTA, los técnicos de INVIO, en un trabajo y un esfuerzo muy grande, están pudiendo mostrar que Paraguay tiene condiciones también en la línea de investigación de generar su propio producto. Presidente, muchísimas gracias por acompañarnos, y ya también nosotros vamos a estar acompañando el proceso justamente de inserción de estas nuevas variedades y también de cómo avanzan en el trabajo en conjunto con el sector productivo en varios puntos del país. Gracias por venir. Gracias a ustedes.